de Alex 4 y Arce. medio dice acá. 4,5. En Transfer Market. El representante de Alex Arce Sí. afirmó que le sorprende la noticia sobre un posible acuerdo con Cerro Porteño. Señaló que hasta el momento ningún directivo azulgrana se ha comunicado con él para consultar sobre la situación de Arce. Por eso yo creo Coque, que no, difícil. igual. Respondiendo a lo que dice Coque, muchachos, hay que tener en cuenta algo. Los representantes, perdón, juegan su partido. Obvio. Claro. No te van a decir. Obvio. No te van a decir. Obvio. Sabes que sí, ya cerré con Cerro y había sido. ¿Qué pasa? Que la posibilidad de que otro equipo brasileño o de la nacionalidad que sea ve que sale esto de Esperando Cerro una mejor Porteño. liga. Y claro, y después te dice, ¿sabes qué? Cerro te va a pagar esto, yo te voy a pagar el doble. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa una gran diferencia. Entonces, Estrategia. los representantes, Juegan tranquilo a la nomás. estrategia, juegan a la O sea, no estrategia. hay que Se poner juega. la mano en el fuego por el representante. No te digo a vos porque a vos, Coque, pero igual al chat. No, de que se juega porque Liga de Quito luego también habló de que hay dos equipos interesados en Me Alex suena Arce. muy raro. Pero- y también uno de ellos es Cerro Porteño. De decir el mercado anterior Igual que estaba también yéndose a dice- la Premier a decir que viene a Cerro es muy, muy raro todo. El chat decía, si Palmeiras no pudo, Cerro tampoco, dijo, pero cosas pueden suceder. Claro. Antes de cerrar el tema Cerro, Sí. también mencionar lo de Gatito, que finalmente se queda. El Gatito Cerro que Porteño. va a continuar Se en queda este Cerro Porteño. 2025 en el Ciclón de Barrio Obrero. Y me parece bien, Sí, me pues, parece bien. Yo estaba escuchando justamente, de hecho, estaba escuchando el informe de nuestro compañero Pepi Torres, que justamente era el que estaba anunciando esta información hoy, en esta tarde al mediodía, de que, porque hubo como que algunas que otras ofertas del fútbol brasileño, ya no Botafogo, pero finalmente va a permanecer en Cerro Porteño. Ahora, vamos a ver, la idea es tener minutos de cara a lo que va a ser el Mundial. Es Porque que Yo sí, creo que esa era la eso idea. es lo que me él preocupa a busca, mí. Minutos Eso es lo que me preocupa a mí. de titular. Pero ¿con qué cara le sacas a Alexis Martinari ahora? No, No, obvio. no. Yo no hablo del tema de Alexis Martín, pero obviamente no lo vas a sacar porque es por escándalo El mejor arquero arquero que tiene Cerro Porteño. Tiene Cerro Porteño que ha cumplido, hay que ser sinceros, y que va a ser tenido en cuenta obviamente al 100% en los tres palos del Ciclón. Pero hay un problema para mí desde mi punto de vista. ¿Cuál es el problema? Vos vas a retenerlo a Gatito. Lo retenés a Gatito. Pero Gatito tiene otras prioridades ahora. Está bien, se queda en Cerro. Pero los minutos, el Mundial, son para mí aspectos que, si yo fuera el jugador, lo pensaría, ¿no? Es que hay que pensar, obviamente. O sea, Gatito, ¿qué pasa? Que el Juventud tenía intenciones de contar con Gatito. Sí. Sí o Gatito, sí. Gatito se quería ir. ¿Por qué? Porque vos querés tener también minutos de cara a lo que va a ser el Mundial. O sea, Sí o querés, sí habló querés con estar Alfaro. y Sí o sí habló con Alfaro. Claro. Obviamente. Alfaro habló con todos. Habló con Tony, que está buscando minutos, está cambiando de club ahora. Sí. Habló con Enciso, se fue a préstamo. Se fue a Habló ver con al- Miguel Mirón, se fue al Atlanta United. Al Palmeiras se fue. O sea, Ahora Alfaro está en Estados Unidos. mira, poco. Buenísimo, Sí. buenísimo. Y lo que es buenísimo realmente es que vamos a hablar sobre el segundo tema de la noche. Por favor, le pido el menú. Sigue sumando el Olimpia, sigue sumando nombres. Ya se ha confirmado lo de Lucas Morales, que estaría sumándose luego del torneo intermedio. Un préstamo con una carga de $150,000 más lo que sería una compra. ¡Compla! Yo soy hincha del Uragua. No. ¿Qué Marco tú? No. Liber, No, Liber, no, mira ese tranquilo. video que le Con una mandaron a compra la obligatoria de $800,000. Es lo que se está hablando del tema de Lucas Morales. Ahí te soluciona un problema Unos de cuantos. el más importante. El más importante porque después tenés que pensar en el lateral izquierdo también. Porque hay otro que vamos a hablar después, pero yo te pregunto de Lucas Morales, ¿qué te parece esta venida? Porque no va a estar todavía en el primer partido de Olimpia. Bueno, hay que recalcar algo. Lucas Morales, ahí tienen, porque Ahí hay la varias conozcan. confusiones. Espera, lo que dice Rafa es muy importante Sí. para muchas personas.
Esta hay es la foto de Lucas para muchas que le conozcan a confusiones. algunas personas. Él es Lucas Morales de 25 Por años. ahí no le teníamos en el radar. ¿Qué pasa? Que cuando vos buscas Lucas Morales en Google, te sale un tipo, o sea, un jugador también uruguayo, Sí. lateral izquierdo, que juega en Rocha de 31 años. Me pasó Y no, a mí. no es él. Che, a googlear. Y Sí. busqué y otra cosa era. Se le decía oreja, ahí está Rafa estará diciendo eso. Y él es lateral izquierdo, pero no es ese Lucas Morales, sino es este Lucas Morales Tenemos que imágenes. sí está jugando en Nacional. ¿Y qué pasa? Que ahora el campeonato uruguayo es así. Gracias, Adam. Primero se juega la apertura, Sí. después se juega lo que sería el intermedio. Por escándalo complicado, el más complicado. de todos. Sí, porque ¿qué pasa? En el intermedio vos son 8 equipos que se dividen en 16 equipos que se dividen en 2 grupos de 8. Los primeros juegan una final. El campeón de ese juega contra el ganador de la apertura. Y de ahí sale uno que va a jugar en la Supercopa. O sea, es todo un tema. Cuando termina el intermedio, ahí va a poder tener Olimpia a Lucas Morales, que es lateral derecho, que se suma también Mira, en ese puesto donde lo tenés a Matías Argüello y también a Baruja, que son juveniles de Olimpia. Coque, dice Arielcho en el chat de Twitch, Ajá. que se pueden unir a twitch.tv/pasión estudio PY. Arielcho dice, Coque, resaltar también que los charrúas festejaron su salida. Espera, vos Y le hay que preguntaste en decirlo. Instagram. ¿Viste que vos solés comentar las publicaciones Sí. cuando un jugador deja una institución? Sí, esta vez no pregunté. Pero sí vi mucho Twitter y sí, mucha gente le gustó que haya salido Morales. Y eso que teniendo en cuenta que Morales es titular en Nacional. Pero eso no tiene nada que ver. no, chat. no, Chat, para mí no tiene nada que ver. Para Capazo, mí- Capazo cuando fue la primera vez que vino Olimpia, Capazo, también festejaron su salida y Capazo en Olimpia le fue bien. Eso no es parámetro para comparar nada, pero es un buen dato. Otra cosa, la gente estaba pidiendo, o sea, estaba diciendo también Blas Riveros. Blas Riveros ¿Qué pasó ahora, de Blas? Blas ¿Queda libre, Riveros queda libre de Talleres. ¿Por qué? Porque el DT de Talleres, que ahora mismo no recuerdo su nombre, no era le va a Coca? tener en cuenta. Sí, Coca, no le va a tener en cuenta. Entonces, ahora mismo Blas Riveros está libre. Y le pregunto al Blas. Y ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, Marino? Blas. chat. ¿Quieren que interceda, sí o no? Por si- Espera, Franco. ¿Qué dijiste, Coque? ¿Quieren que interceda? ¿Qué dijiste, Coque? ¿Quiere que interceda, dijiste? Testigo Sport, lo que nos están viendo, por favor. Él cree que eso tiene un rol fundamental. Escuchen lo que va a decir. Está al aire con nosotros. No, mentira. Coque, ¿qué dijiste? Que voy a hablar con... No. Decí la palabra que Quieren mencionaste. Él está totalmente Quieren gaga. que Él intervenga. cree que juega a modo carrera. Vos sabés que, no, pues darle un poco 2 años más, que en... Pero tiene razón. En Coque. Olimpia O sea, Media. club grande. Después jefe de prensa va a terminar siendo... Imagínate, ojalá que no. nos atiendas el teléfono, Ojalá que no. Coque. Pero sí, o sea, Ojalá que no, dice. ¿Por qué, peor? No, ojalá que nos atienda. yo dije ojalá que no. Saludos a Joel. Imagínate, club mucho más grande en el club que estás. Le falta lateral izquierdo. Se fue por $5 millones. De la casa. Es de la casa. Por 5 millones se fue La tu Rivero de la lateral casa. izquierdo anterior. Crestejo, Crestejo. Venía Cerro, Blas. ¿Eh? Se fue León 5 millones. Venía Cerro. ¿Cómo que- No hace falta. ¿Qué? No, es de la casa, de ser. Yo no dije a la casa, él dijo. ¿Qué? ¿Cómo que es Yo te dije, Cerro Porteño. Espera. Un club más grande del que estás. Él tiene nuestra edad. 5 millones se fue tu anterior lateral izquierdo. 20 y pico. Y en vacancia un lateral izquierdo. Los dos tienen lo mismo, Cerro y Olimpia. Yo creo que venga Cerro. Es un pedido de Franco a Rosa Jugar a selección. abiertamente. Jugar a selección. Él quiere volver a Blas la selección. Riveros. Personalmente prefiero un Blas Rivero antes que la vuelta a Santiago 27 tiene. Es muy joven. de 27 verdad, años. 27 años. Blas Riveros. Sí. Pero hoy Olimpia... Vení papá, dice Fede. Vení, gestiono todo. ¿Vos te Yo cuenta que- espera, gestiono, perdón. dice. ¿Vos Por te tu das cuenta? culpa. Es tu culpa que la gente ya está diciendo que tiene incidencia en todo lo que hace Olimpia, en todo lo que tiene que ver con Cerro Porteño. Coque, Cerro y Olimpia le falta lateral izquierdo. Cerro y Olimpia vendieron por 5 millones, o Olimpia va a vender por 5 millones a su lateral izquierdo. Y los dos están con vacancias ahí. Yo quiero hablar de otros temas. Estamos en la misma situación, Porque literal. hablamos- Y realmente Olimpia trae a un jugador dentro de todo que para mí es un proyectazo, que es Alexis Cantero. Ahí quería entrar. No está ahí quería confirmado entrar. todavía, igual. Todavía No, no eso está no le confirmado cuento porque espera un ratito. Si Olimpia consigue hacer esto, para Olimpia es una gestión excelente, pero para Guaraní, si no hay plata de por medio, es lo peor que pudo hacer en su vida. No, Guaraní le está regalando a sus jugadores. Para mí, obviamente, todavía no está confirmado. Por esto,
Porque hay que ver cuánto es lo que Olimpia está ofreciendo. Porque mira, Los perros dicen, Diego Fernández más plata. se habla de Diego Fernández más plata. Sería el trueque. Y creo que un jugador más, si mal no recuerdo. Pero... Vargas. No, lo que Olimpia tendría lo que Olimpia ofrece a Olimpia a Guaraní. No se habló todavía Había de un ese jugador tema. extra. No se habló de ese tema. Pero espera, recalco. Si esto se da, es una operación excelente por escándalo para Olimpia. Pero si no hay plata y mucha plata de por medio que permita a Guaraní comprar jugadores, sería una operación, pero malísima, Mal. para el conjunto legendario. No, jodidísimo. ¿Qué opinión te merece a vos, Coque? Porque estamos hablando de jugadores que son titularísimos en Guaraní. Bueno, yo veo, que quieren que sea sincero, yo veo más factible que venga, o sea, más posible realmente Sí. que venga Alexis Cantero antes que Vargas. Ojo. O sea, de acuerdo a justamente lo que dice acá Rafa, de acuerdo a la De necesidad acuerdo, que tiene Olimpia ahora. exactamente, por la necesidad que hay. Y también, pero eso sí, si Vargas llega a venir, para mí es un golazo también. Se enoja la gente de Guaraní, mira. Obviamente, y Vargas Vlad capaz. estaba enojado. Criminal futbolístico, una estafa, eso. A ver, lo que dice Acosta, dice, igual lo bueno para Guaraní es que no tiene que ir a buscar lateral ni central porque vuelven Salomoni y Paul Rivero. Salomón de está su- en Alain. De sus respectivas sesiones, Salomón está en ¿cierto? el Alain. Sí, sí, sí. Ya. Espera. Fede dice, Alexis Cantero, welcome to El Barrio. No. Igual Cerro necesita lateral izquierdo y Lateral derecho, volante. O sea, Miguel Benítez tenía para cubrir un lateral izquierdo por el momento, pero tener un recambio. Miguel Benítez es el... Pero. Guillermo Benítez. Pero- Perdón. Miguel Benítez ya se fue. Es Guaraní- otro gran lateral Benítez. Lateral Guaraní izquierdo no también. tiene los asesor financiero, ¿vale? Para, no sé, por lo menos ahí tocarle la oreja a Nah, la pero directiva. yo creo que Guaraní O sea, se es va a la regalar. manera, pero es la manera de hacer dinero, porque pierde por doble. O sea, está perdiendo dinero y está perdiendo jugadores, como dijo Marco, que son fundamentales para el equipo. Pero ahí puede estar Son el tema, titulares. A el pesar de que dinero. Bernay tenga otra vista ahora, o sea, de que tiene bajo la lupa a otros jugadores que él ya había visto también en su momento en Cerro Porteño, pero me parece que era la oportunidad para que el Aborigen pueda hacer dinero también. Claro, O sea, porque estamos hablando no de que puedo- Vargas no- tiene 23 años. No Belén. creo que se cierre así. ¿Cuánto tiene? 23 tiene Vargas, o sea, es un... Hace dinero, y es enorme, es un tipo, pero es Mike más Towers. alto que yo. Ahí, Gregor Lane, se lean todos los mensajes, no solo el de Fer. Gregor, yo te estoy leyendo, ¿eh? Vos estás haciendo malo conmigo. Es una de las Hablando revelaciones... de Guaraní, ¿vieron lo que hizo la Madrid? No. No. pero espera. Este programa serio no es el programa del mediodía. Sí, no, basta, Basta, basta. Pero vos leíste, Pero bro. vos sos el que lees, Franco. Vos leíste. Y el chat manda Hacete eso. responsable. Yo leo lo del chat. La Hacete única manera de hacer responsable. dinero. Hay otro tema que a mí me sigue preocupando. Porque hoy vine preocupado, parece. ¿Por Estoy qué, demasiado. Nico, estás Por eso, preocupado? me sigue preocupando. No me vaya que la Eh, lógica contraria otra vez de Olimpia de su jugador que... Facundo Bruera. Típico lo que pasó. la verdad. Facundo Bruera. Sí. Esta es la información. Más vuelta de calecita. Ariel Nisfran, periodista que cubre Olimpia, dice, hay acuerdo entre las partes. ¿Quiénes serían las partes? Olimpia, el jugador y San Lorenzo de Almagro. Solo falta solucionar entre Barraca Central y San Lorenzo de Almagro. Lo de San Lorenzo es... Habrá una vergüenza. novedad en las próximas horas. Marcos, lo de San Lorenzo es una vergüenza lo que le hicieron a Bruera. Yo soy cerrista. Pero si yo era Bruera, rajaría rápido. Es una vergüenza lo que le hicieron a Bruera. Yo Y tengo yo una creo que pregunta. por eso Bruera está Sí. queriendo también mover su Que parte raje de ahí. para poder ya salir de ahí, porque San Lorenzo obviamente le hizo una jugada mala. Recordemos que Bruera puso de su plata para salir de Olimpia. ¿Quién era este tan poderoso de la AFA que era de Barracas? Y Hay uno. ¿no? Chiqui. Espera, no es si él tan Pero no poderoso, tuvo. estamos hablando de Chiquitapia. Ah, claro. Chiquitapia. Ahí está. No es Vicepresidente de la Pensé que era Conmebol. otro. Pensé que era otro. No. Pensé que era otro. Justo no quería dar el nombre, Marco. Gracias. Claro. Lo quería decir que el pero no me da Chiquitapia culpar a metió mí mano. si vos estás mencionando a la persona. El tan poderoso no quería decir el Chiquitapia. No, pero, armó un Sarandí. hermano, la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Tío Sport no es burra. Te aviso nomás. Y claro que no burra. Y bueno, ¿y qué no vas a ver?
Y para evitar No, más pero cualquier cosa. ya le dijiste Espera, todo. espera, no le van a retar a Franco en vivo. No. Está muy jefe. Está muy jefecito. Desde que tiene el soy programa acá, jefecito. son muy ¿Sabes qué jefecitos, pasa? boludo. Que él tira y después me quiere echar la culpa a mí, pero nada que ver. Nada que ver. Pero Es chiqui. yo tengo una pregunta. ¿Quién es lo que puso de moda esto de que se tiran la toalla entre ellos? Uno se desliga. No, vete con tu club que te prestó. No, vete con tu club que te compró. No, que... Lo mismo pasó con Mateo y con Peralta. Peralta. No, Atlético Paranaense es el que decide. Después Cruzeiro es el que decide. Claro. No, pero Cerro es lo que le quiere. ¿Quién puso de moda esto? Ahora lo mismo. Es como que la misma situación se está planteando con Facundo Bruera. Claro. Eh, y el porcentaje. Pasa que son los temas Claro, una porcentaje de cuestión, pase es una también. cuestión Exactamente. económica. Por eso hay que ver bien ¿Y cómo... qué hace el jugador? Ahí no se tiene en cuenta qué quiere el jugador. ¿Sabes Si qué no, pasa muchas mientras veces? tengas Belén? contrato no te van a dar bola. ¿Qué es lo que Pasa quiere que- Bruera? Pasa que muchas veces el jugador puede ser dueño de tal porcentaje de su pase, pero no ¿qué del pasa derecho. cuando el club Mm. es el dueño de tu pase? Es el club el que decide. Inclusive Ahora, otro tiene el derecho de vos, compra. vos Belén, sos jugadora No, de Olimpia. Ya me calenté, ya Pero me, vos sos. me enojé, ya, para Olimpia algo es del Congreso. dueño del 50% de tu pase y vos sos dueña del 50% de tu Sí. pase. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, jugaste en San Lorenzo también? San Lorenzo es dueño del 50% de tu pase y Olimpia es el dueño del 50% del pase. El club donde vos estás jugando tiene más incidencia a la hora de negociar contigo. San Lorenzo, en este caso. Claro. Es que no Por sabía- eso es que es lo que se sabe el tema por eso San Lorenzo está viendo qué hacer y también con tema de Barraca. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Mateo Gamarra. Sí. ¿Qué pasó con Mateo Gamarra? Paranaense Paranaense ya estaba todo ok. Ok. Olimpia también todo ok. Cruzeiro dice, espera, Macato Fla. este es mi jugador todavía, estoy de préstamo, yo tengo que negociar contigo Paranaense y yo le quiero todavía a él. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene prioridad? El equipo donde el jugador está jugando. O sea, hace Cruzeiro. Que por cierto, no puedo decir grosería. Cruzeiro Pero es malos son. una piedra en el zapato. Malos son, los de Son Cruzeiro. malos. Brujos. Ña, ña. Plaga. Malos. No. No era Franco. Se animó. Se Mala animó, palabra, amigo. pero plaga. Y, bueno, más o menos. No es tan mala. Plaga. Son malos, será. Bueno, Muy family friendly andan Qué ustedes. bárbaro. Y family friendly ahora. estamos. Sí. Y sí. Sí, bueno. 9:40. Hay que hablar justamente, estamos hablando y ahondando sobre los refuerzos, los que sí, los que no, los que posiblemente vistan las camisetas de los clubes más importantes de nuestro país, porque está por arrancar nada más y nada menos dentro de semanas, nada más lo que va a ser el torneo clausura, y vamos a estar puntuando los jugadores, vamos a puntuar a los jugadores quienes ya están confirmados, otros no. Por ejemplo, en Olimpia, en Cerro, en Guaraní. Y vamos a tirar y arrancamos con el Vito Espínola, muchachos. Mira un poco. Vito Espínola en Luque. Vamos a comenzar con Belén. Lo tira Franco, lo tira Coque y después yo. Bueno, La transferencia en sí. Claro, O sea, resumencito de- digámosle, la operación. O sea, mi óptica de acuerdo a la Claro, operación. la operación. ¿Te Dale. gusta? Bueno, espero que recupere su ritmo futbolístico, que encuentre su norte Ujú. en Luque. Sí. 4 de 10. 4 de 10. ¿Franquito? ¿Franco? Si es un poquito disciplinado, Ujú. ya va a ser mejor jugador que su antecesor. Mi querido Coque. Pero tu puntaje. Típico fichaje de Luque. 6. 6. Ok. Belén 4. Franco dice 6. Coque, decime. 10 de 10, gracias, Luque. No. A mí me parece una buena operación. A mí me parece una buena operación para solidificar lo que sería la zona de lateral derecho. Yo le doy un 8 de 10. 8 de 10. 8 de 10 para Al mí. final me parece que tiene buena votación haciendo un resumen. Sí, sí. El chat ¿qué dice? El chat que dice, a ver, tiene que soltar un poco. No. Cuidado. Tranquilo. Vamos con Guaraní. Hoy anunció Guaraní a Derlis Rodríguez, jugador que estuvo en Tacuaré, que jugó en Cerro Muy bien Porteño. en Cerro arrancó Claro. bien, le fue mal después. Sí. Belén, De la fórmula de Bernay, Sí. yo le doy un 6 de 10. mi querido Franco. Le van a ir bien a Guaraní. Es un jugador conocido por el profe. 8.
8 de 10, perfecto. Para mí es un buen jugador, Delis Rodríguez. Sí. Y yo creo que en el estilo de juego que hace Guaraní, creo que va a funcionar muy bien. Vos sabés que hay muchos jugadores que resurgen cuando visten otras camisetas. Y algunos que le pesan mucho Ya, la ya, camiseta. exacto, Le exacto. pesó a Derlis Rodríguez. El Cerro Porteño. Igual no le fue tan bien. Para mí, un 7 de 10, la operación. Siguiente. Sebastián Ferreira. ¿Quién sería el 9? Prácticamente, como lo estuvieron probando, ya el 9 titular en Olimpia. Sí, bueno, mi visión, yo creo que, a ver, me gustaría que tenga una revancha en Olimpia. Sí. Siento que no le vimos a Sebastián Ferreira en su máximo esplendor en la época que estuvo en el Decano. Sí. Yo le doy a esta transferencia un 5 de 10. Espero que me sorprenda Sebas. Mi querido Franco, Jugador a recuperar. jugador a recuperar, Viene a Sebastián buscar Ferreira. un buen nivel en Olimpia. Incógnita, 6. Mi querido Coque. 9 de 10. 9 de 10. Viene a ser el 9 que le hacía falta a Olimpia. Me gusta. El 9 luego. Me gusta. Claro, el 9 de Olimpia. 9 de 10. Me gusta Seba Ferreira. Y más en el... ¿Cómo lo va a usar Bustos? Para mí es una incógnita. Yo coincido con Paté con Pancita, ¿eh? ¿Eh? Sí, el chat, El obviamente. chat, claro, Paté con Paté Panchito. con Pancito dice 7 de Me 10. dio hambre. Y yo coincido con él. Yo Clo, clo, coincido. clo, clo. Paté con Pancito, No, claro así que no sí. habla el olimpista, ¿eh? ¿Cómo que Yo clo, clo, le clo? doy un 7 de 10 a Sebastián Ferreira. Yo creo que va... No voy a decir, no me voy a explayar tanto, ¿eh? Pero No, esto es 9 no- titular en Olimpia, ¿no? Es titular. Ah, ustedes le ponen de Titular con Doble Adrián Alcaraz. 9. Adrián Alcaraz, Sebastián Ferreira. Igual, chat, ninguno de Here estos- we go. ninguno de nosotros tiene la bola de cristal. Puede ser O sea que- un desastre o puede ser buenísimo. O sea que Olimpia puede tener con Sebastián y con Alcaraz en cancha, en ofensiva, un as bajo la manga. Alcaraz y Sebastián, as. Siguiente, por favor. Hablando de Alcaraz, hay que hablar de Robert Rojas, obviamente. El trueque. Y mira cómo se pone feliz. Pero Coque, está muy feliz Coque va con esta. Bienvenido Robert Rojas al más ganador del siglo. Fue la presentación de Libertad, presentando a un jugador que hace tiempo ya lo quería. Belém. El chat. Los olimpistas. Alan Olimpista dice 10 de 10. Bueno, en su momento a mí me gustó muchísimo Robert Rojas en la época de River. Fue realmente un muy buen jugador de la mano de Gallardo. Creo que fue el momento en que más brilló. La etapa que, como dicen los jóvenes hoy en día, devoró en la cancha realmente. Y en Olimpia no tuvo una muy buena, no tuvo una muy buena temporada, un muy buen presente. De por ahí no encajó en lo que Olimpia necesitaba. Y me parece que esta transferencia de Olimpia para Libertad podría ser un 4 de 10. 4 de 10. Sí. Para mí, yo quiero hablar de la operación después, pero antes, Franco querido, Mal negocio para Olimpia. Buen mal para Libertad. negocio para Olimpia, bueno para Libertad. En lo económico, mal negocio para Olimpia. ¿Cuánto le salió Robert Rojas a Olimpia? Menos de $1 millón. ¿Cuánto vale Adrián Alcaraz? Ni idea. Pero 400 mil te, te va a valer mucho más. Más Metió adelante. un gol en 20 partidos. Bueno, estadística. Por dinero, muy buen negocio para Libertad si recupera nivel. En lo futbolístico, muy buen negocio para Olimpia. 5. 5. Ok. Ni bien ni mal, la mitad. Ok. Le va mal en lo económico, bien en lo futbolístico. José Barrios Salcedo. Cara de felicidad, muchas risas, muchas sonrisas, Se más pone que todo nada. rojo, ¿con qué? Se pone rojo, está inquieto. Masterclass. Masterclass. Después me agradecen chat. 10 de 10. Después me agradecen, chat, dice. Yo tengo que decir que es una buena operación para las dos partes. Para las dos partes, entonces voy un 9 de 10. 9 de 10. Ah, 9 de 10. 9 de 10 porque los dos pues terminan llenándose. Libertad quería un jugador Ah, mira. que hace mucho, ya hace tiempo lo quería Robert Rojas, hace, no sé, bastante tiempo que lo estaba siguiendo. Y Olimpia, que satisface una necesidad, que es la del 9. Y un 9 que conocemos como es Adrián Alcaraz, que para mí es bueno.
Para mí es buenísimo y podría ser una buena dupla con Sebastián Ferreira. Vamos con el siguiente jugador. ¡Epa! Mirá, no ¡Epa! sé, Mira un poco. Todos queremos que le salga bien este fichaje a Díaz. Luque. Sergio Díaz, la vuelta al fútbol paraguayo. Yo no puedo puntuar mal, ¿eh? Les cuento, porque Es me que- sigue. Es que, ¿sabes lo que pasa? Pero bravo. ¿Qué, ¿Por qué le sigue? te ensobretan los follows, veo. Es que hoy estoy medio franco, ¿entendés? Yo los jugadores que me Dependo de- siguen en Instagram yo le puteo. Son mis amigos. Bueno, mi querida Belén. Contando los días para verla a Sergio nuevamente en fútbol paraguayo. O sea que le tengo fe en Luque. Yo le tengo fe. De verdad es un jugador que me gustaría verlo nuevamente en un gran nivel. Porque en su momento la rompió acá en Cerro Porteño. Ya saben la historia, todo el mundo sabe. Y por el bien de él mismo, ¿verdad? Porque imagínate estar en la élite del fútbol mundial y de por ahí, por unas cuestiones de decisiones personales, eso se va Son cayendo cosas de a que poco. pasan en el fútbol, Belén. Y lastimosamente le pasó a él, ¿verdad? Claro. Porque de pocos jugadores que tenemos como para mandar a Europa, bueno, le tocó a él ese mal momento. Y el Lo bueno fútbol- es que lo vamos a tener cerca de vuelta. Claro, el fútbol, yo siempre digo esto, el fútbol siempre te da revanchas. Siempre, siempre, sea 5 o 10 años después. Y espero que tenga su oportunidad en Luque Sergio Díaz. Mi querido Franco. 5 de 10. Lo mismo. 5 de 10, porque puede ser un fichaje que puede venir y romperla en el fútbol paraguayo, no sabes. No sabemos. O pueden ir a fracasar. O sea, es un fichaje de esos que caja de sorpresa. Mm. 5 o 10 también. O Sí. puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿Te imaginas, 27 años recién la tiene. rompe? ¿Se imaginan la rompe en Pero- este clausura y después es convocado? Y para Luco, un buen fichaje. Mi querido Coque. 6 de 10. Va a funcionar Luque. Así yo dije por el Libera. Yo creo que se necesitan mutuamente, ¿eh? Sí. Luque, Y Luque, Sergio, Luque Sergio. necesita sumar puntos en esta clausura. Porque está ahí nomás también. Con tal de que no le meta Cerro, Para mí es un jugador que puede aportar y bastante en un club como lo es Luque. Lo vamos a tener de vuelta cerca. Para mí es una operación grandísima. Porque viene a Luque y Luque consigue este pase muy importante. Yo creo que le doy un 8 de 10. 8 de 10 a Sergio Díaz, quien va a buscar retomar su nivel y poder tenerlo más cerca, obviamente, acá en nuestro país. 27 años. 27 años. Obviamente que muchos van a decir, no, pero Sergio Díaz, de su extensa carrera, de todo lo que pasó, obviamente, este jugador, obviamente, decimos, no, pero es que fue De muy, muy chico. joven, de muy joven partió. 27, mira vos. 27. Es joven, ¿eh? Bueno, y tenemos todavía porque hay que puntuar, seguir puntuando. Uy, 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 uy. Mira esto. Manuel Capazo a Olimpia, el regreso del central campeón. Mi querida Belén. 11 de 10. 11 de 10. Sacando lo termo de tu parte. 11 de 10. La operación. ¿Por qué termo de mi parte? ¿Eh? 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 No, yo realmente le esperaba, capaz. ¿Sí? O sea, es una posición que con urgencia Olimpia Necesitaba subsanar. Sí, que mucho que sufrimos los olimpistas realmente en el apertura, me parece, en esa posición en la saga central. Súper acertada. De por ahí, Olimpia en su momento falló. Ujú. No pasaron, no se reunieron, no hubo una conexión entre jugador, directiva, jugador, de por ahí, lo que suponemos nosotros los hinchas desde afuera. Pero ahora quizás es el momento de que vuelva y que tenga una reivindicación con el club, con la directiva y con los hinchas. Muy esperado también por lo franjeado. Así que 11 de 10 para mí. Muy Franco. acertado. Bien, Belén. Franco. 8. 8 de 10. Capaz no funcionó en... Pero no funcionó en el club No, brasilero. sí, ya sé. El contraste nomás de las votaciones de las No opiniones funcionó en me el club simpático. brasilero y en pocas palabras dijo, ¿para qué voy a empezar en otro lado? Voy a volver a un lugar donde conozco y donde ya me fue bien. Y en el lugar donde rinde Capazo, y no solo Capazo, sino que Junior Barreto también rinde, y los únicos 6 meses que yo le vi jugando bien al fútbol a Junior Barreto fueron al lado de Capazo. Creo que es un buen fichaje para la Olimpia. Señor Coqueva. Manuel Capazo. Antes de puntuar, ¿tuviste incidencia?
El Gina le escribió en Instagram. Vos le escribiste. Ya otra. ¿Cuántos puntos te pones a vos por operación entonces? Él lleva porcentaje así. Para mí que Bono sí. si gana. Para mí que sí hay un porcentaje alto para Coque porque él dice que tiene incidencia. Decime, Coque. 10 de 10, obviamente. 10 de 10. Era lo que pedía la gente. Así que nada, muchachos. Capazo volvió a su casa. Perfecto. Bien. Yo le doy un 9 de 10. 9 de 10. El jugador volvió al lugar donde nunca debió irse. La De foto donde no, nunca debió irse. En la foto lo que está medio serio. me No, da- no, ¿sabes qué? Lo que no me gusta es que así también Newey. posó. No, Benedetto posó así con la bandera. Bueno, pero, ese ya es ¿Eh? culpa del También que así camarógrafo. nomás ya. Pero Benedetto no miró a la cámara. Seguimos. Esto, lo que puntuamos hasta ahora son los confirmados, ¿eh? Vamos con los posibles. Esto ya está. Los posibles. Ah, esto no. Espera. ¡Epa! ¡No! Esto es IA, ¿eh? Esto es IA, pero es la primera vez que estamos viendo a un ñoñín amarilla porque... No, estará bien. No, es una falta de respeto. ¿eh? Totina amarilla, Muy bien, muy muchachos, bien, pero muy estoy diciendo porque... Sí, ¿se va a dar o no se va a dar? Le Pero queda Fabricio- bien, ¿eh? Le queda bien, ¿eh? A Totín, digo, aclarando que es una foto que Está hecha con IA. tuvimos que editar, que es con inteligencia artificial. Lo de Totín, le luce. Le queda bien. Le luce. Le queda muy bien la camiseta. 5 años, 5 temporadas más o menos estuve así imaginándome a Luis Totina Amarilla con la casaca del Qué cerro, loco. tanto que se iba, que venía, que se iba dando un ojota, ¿verdad? Bueno, acá está la foto así, editada. Puntuación si es que se llega a dar. Bueno, lo de Peralta ya está, pero lo de Totín, Yo le doy 6 de 10. 6 de 10. 6 de 10. Sí, Totín es un jugador del barrio. ¿Por qué? Porque era de Sol de América. Cierto. Y en su momento brilló mucho jugando para ese club, para Sol de América. Luego por Libertad también que tuvo, tengo entendido, su paso. Y yo creo que para todo jugador paraguayo, juvenil, su deseo es jugar sí o sí a uno de los grandes. Y capaz que podría cumplir ahora alguno de sus sueños y se podría dar, porque no un Totín en un buen nivel. Puntuación, Franco. Totín. Hace 2 años era mejor. Hace 1 año también. Después de 3 años de haber sonado para Cerro, creo que igual antes lo hubiéramos fichado y hubiera valido un poco más la pena. Me parece un gran jugador. Te da un 10 de 10 si era hace 2 años. Hoy te doy un 8 de 10. Mi querido Coque. 8 de 10, le va a ir bien en Cerro. Yo le doy un 5 de 10. Tarde Cerro. Sí. Sí, Vamos Peralta. No, Peralta sí le doy un... No, No. Peralta yo le doy lo mismo que paso, un 8, A 9. Peralta yo le doy un 8. Me parece que es el mejor refuerzo que tienen esta temporada. Lo Cerro que Porteño. más detesto del equipo brasileño al que fue Atlético Paranaense, que fichó y no le dejaron irse a los Juegos Olímpicos. Bueno, hablando de otro tema, pero antes quiero responderle a Cookie en TikTok, que nos está viendo, que pregunta por Marco Rojo en Cerro. Todavía no hay nada confirmado, no hay ¡Basta! ninguna información. No, tampoco Así Marco que Rojo no Olimpia. no se crean todo. Vamos con el menú Ni porque hay que nunca. hablar del Mundial de Clubes, señoras y señores. No. Mundial de Clubes, qué Na, na, locura na, todo na, lo que está pasando el en Mundial este de campeonato. Clubes, Le agradezco. Gracias. Gracias, Infantino. Gracias, Tigo Sport, por traernos esta competición tan linda, porque hay sorpresas. Da gusto ver. Boca querido. Mamita querida. ¿Qué Todavía pasó? nosotros no tiramos candidatos. ¿Tiramos? Sí, ya tiramos el Sí, programa yo de dije Tigo. que sí. Sí, No. yo. En Sí, Tigo en no. Tigo yo dije PSG. Sí. Ah, Dije Bayern. sí. Ah. Yo creo que dije ¿Y Bayern. yo qué dije? Vos dijiste PSG también. Ah, no, yo tiré mi querido City. Yo Cierto. Ah, cierto. Yo tiré PSG y Real. Coque dijo limpia si estaba en el No, Mundial vos de sos Clubes. maleducado. Vos sos maleducado porque Es un estás hablando de esa maleducado. manera, ¿eh? Él me dijo. Yo te digo algo. Qué Olimpia iba a ser mejor mundial de clubes que Boca. Bueno, Coque, ya te estás divagando. No, te Ya estás yendo fuerte. Ya, con todo respeto. Sin ser termo, ¿eh? Ah, ¿Y si fuese y termo? lo aclara. No, y lo si fuese aclara. termo. Pero bueno, ya tenemos ya esto. Botafogo Palmeiras. Palmeiras Botafogo, que sería el 28, el sábado 28. Estaría jugando. Benfica se enfrentaría al segundo del grupo D.
Chelsea o Flamengo, que están en el grupo D, están liderando Y ahora justamente. van a jugar. En minutos se juega y vamos a estar a través de Tigo Sport también con ese partido. Yes, sir. Después, otra es la del PSG Inter de Miami, confirmado. Y Flamengo, perdón, sí, Sí, Flamengo-Bayern. Flamengo Bayern. Flamengo-Bayern de un lado, ¿eh? Vamos, va a estar lindo. Vamos, Y Melody. el ganador, Contra el PSG o el PSG. Inter de Miami, ¿eh? Es un montón. Bueno, fijándote ahora mismo ya en los octavos, lo bueno que podemos ver que vamos a tener un sudamericano sí o sí en cuartos de final. sí, Que porque va a se ser prende entre, a- claro, entre Palmeiras o Botafogo. Yo lo veo más Uf, ese es un partidazo, ¿eh? Qué Qué buena jugador, foto, Sí, qué qué jugador. Subió en su Instagram, a su Instagram ahí un carrusel de fotos, Gustavo, justo ahí en un cabezazo que tuvo con Leo Messi también. Nuevamente fue una de las figuras importantes del partido. Qué buen Gustavo mundial Gómez, de clubes de Gustavo. Sí, muy buen partido, la verdad que tuvo Gustavo Gómez. Pero realmente a ver, hasta el momento, ¿cuál es el equipo que más le sorprendió? ¿Que más le sorprendió? Vos Botafogo. sabés A mí que Botafogo. para mí, a mí me sorprendió mucho Botafogo. A mí también. Le jugó de igual al PSG. Al PSG. Y ahí, Gregor, estoy terminando. Vos sabés que El Botafogo y el obviamente no. Bayern a mí me sorprendió. Acá- a mí me yo sorprendió quiero- el Inter de Miami. A mí también. O sea, ya Coincido. de verdad entraron por regalito, con todo respeto. Ni los mismos jugadores tenían confianza, ¿eh? O sea, te Ni el digo, mismo Macherano. entraron porque Messi es grande. Porque Messi es el mejor jugador de la historia. O si no, no entraban. Mira cómo le picó. No, Mira, gol épico, respiró todo cuando dije Messi el mejor de la historia. Yo creo que le estás bajando un poco el precio a Ustari, que está haciendo un trabajo excelente en el arco del Inter de Miami. No. Yo te digo que. ¿En el torneo? No, que yo estaba en el torneo porque Messi es jugador del Inter de Miami. O si no, no iba a estar. O sea, literalmente ahí sí hicieron te la tomo. ¿Cómo es? No era la Community Shield. ¿Cómo se llama Rafa? La Community Shield. ¿cómo es? Inventaron una copa para que vaya. Para que vaya, que él se Inventaron suma. una Copa de la Liga. El que no es campeón, pero que más puntos suma. Yo soy mesista, pero porque está Messi no va a jugar al Inter de Miami. Obviamente. Y de verdad, me sorprendió. A mí también me Me sorprendió. sorprendió, pensé que no daban la talla y dieron la talla. Yo quiero hacer una consulta. Teniendo en cuenta el nivel Supportership. que Gustavo Gómez ha demostrado en este Mundial de Clubes, ¿podría volver a Europa? No, jamás. No. Jamás. Cobra No lo un creo. dinero impresionantemente alto en el Palmeiras. Cobra está como. siendo el mejor de la historia. Es el Majo, mejor prácticamente. pagado de la Liga Brasilera, el mejor defensor pagado de la Liga Brasilera. ¿Sabes lo que pasa? Cobra Ni como Europa. nunca se va a ir. Cobra como Europa. Es capitán, próxima leyenda y bicampeón de América. ¿Dónde lo que se vaya a triunfar más? Juega como en Europa, pero siento que en Europa no va a tener ese tiempo necesario o no va a tener muchos minutos disputados como acá en Sudamérica. Ya tuvo su momento, estuvo en el Milan. No, claro, pero Podría darse una revancha. Yo creo, ¿Vos crees que sí va? yo creo que a mí me gustaría darle una revancha, pero obviamente, vos me estás hablando de cuál va a ser la comodidad para el jugador, obviamente que prefiero mil veces el Palmeiras, pero se puede dar la revancha. Gustavo Gómez es el extranjero con más títulos en el Palmeiras, más de 300 partidos con el Palmeiras, capitán del Palmeiras, ídolo del Bicampeón, Palmeiras, capitán. Respetado por todos. los bicampeón hinchas, de América de dirigentes, Palmeiras. ¿cierto? O sea, Pero yo el pregunto tipo algo. es realmente hoy, si vos tenés que hacer un top de ídolos del Palmeiras, yo Es- estoy segurísimo que hinchas Uno. del Palmeiras van a Pero ponerle a recontra. Gustavo Gómez en su top. Pero recontra. Sí o sí. Pero es Ese es Romerito. lo Los que, Fluminense. a ver, es lo que está buscando ahora el jugador teniendo en cuenta que el año que viene es el Mundial. Es lo que él tiene como deseo de jugador, jugar una Copa del Mundo. Él mismo lo dijo. Imagínense cuántas eliminatorias él se bancó sin jugar una Copa Mundial y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo. Y se animan a decir, o sea, le pregunto, ¿será que él se va a animar en realidad a jugar, a cruzar el continente? De por ahí no tiene los mismos minutos que en Palmeiras, teniendo en cuenta que se viene en la Copa del Mundo. Vos sabés que, como lo dije, si, O se si queda en su es zona de confort. exacto, o sea, tiene todo en el Palmeiras. Yo Y- creo que se quedaría. Sí, Sí, tiene no, todo, tiene ni todo van en a el escuchar. Palmeiras. Lo que pasa es Sí, que no, no. que Se va a quedar Gustavo en Gómez
a ese el paraguayo más ídolo en Brasil. O sea, al Sí. nivel de. Si Sí, no, por si no te favor. digo al nivel de Romerito en Gustavo. Fluminense o Chiqui por ahí, creo que. Carlos Gustavo Amarra. Gómez, dale, Carlos Amarra, dale un par de años más a Gustavo Gómez. Lo y- que él dice es cierto. El uno. Chiqui y el Colorado Gamarra, que bueno, son top ídolos paraguayos allá. Pero para la generación de ahora, Es. Pasa que Gustavo Gustavo Gómez. Gómez es bicampeón de América con el Palmeiras. En o sea, absoluto. Es realmente un... sí. A Sí, al Gatito gato, en no, al gato. Botafogo, al gato Al gato. también. Gato, Pero gato a papá. Gatito Gato también, padre. a Gatito también. Bueno, y ahí pregunta también, ¿el bicho contra quién juega octavo de final del Mundial de Clubes? No juega. Al sofá, dice otro. Al sofá, a almorzar. No quien juega quiera. el bicho y tampoco Barcelona en el Mundial de Clubes. Así que ahí está. Está súper bien. No voy a decir más nada. Dios mío, qué bicho. No bueno. puede ponerse nervioso en vivo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y bueno, está Bueno, bien. Está bien, está bien. El a mejor toda del la mundo sí gente- juega el Mundial de Clubes. A toda la gente, súper bien, súper Claro. bien. A toda la gente que hoy nos está viendo acá a través de la pantalla de Tigo por 3, vayan ahora mismo a los otros dos canales que tenemos, obviamente, para disputar, para ver realmente los próximos partidos que se vienen. Juega el Chelsea, juega Flamengo, ¿no? Sí, señor. Juega Sí, Flamengo, juega así Flamengo que contra el Esperanza. de les Túnez. dejamos Chelsea con los y partidos. Túnez. Gracias Chelsea y Túnez. Belén, gracias Franco, gracias Coque. Un gusto a vos que nos estás viendo. Gracias Twitch, Nos gracias vemos. TikTok, gracias X, todo. Gracias Tigo Sport. Nos vamos. Nos encontramos el próximo martes a través de la pantalla de Tigo Sport. Chau, Chao, chau. chao, muchachos. Nos vemos.